pues necesitamos es solo llegar a 2,4. ¿Listo? O sea que si usted ya tiene una suma por allá ponderada del 60%, que esto también es un engaño. Cuidado que lo que le estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que está allá. Bueno, si usted tiene esta suma Profe, usted está ponderada. mostrando algo, es que no está compartiendo. Soy un pendejo, pero pendejo ya sé. ¿Y por Sí, qué? sí se está viendo. Profe, yo sí estoy viendo. Sí, sí, No, estamos sí, sí, observando, sí profe. Sí. sí estaba Uy, sí, se compartiendo. está viendo, profe. ¿Dónde estás? ¿Estás toda acostada? No, sí, Hay que sí salirse bajo la cobija. sí, para poder ver hay que salir debajo de la cobija. No, mentiras. Eh, entonces, muchachos, miren, ustedes tienen que llegar a una suma ponderada de 2,4. Y claro, entonces aquí se haría la regla de 3. Se haría la regla de 3. O sea, si 3 es el 100%, entonces el 80%, ¿cuánto es? Y ahí, entonces, este sería el nuevo 3. Este es el nuevo 3. El 2,4 es el 3. Pero a ustedes yo les tengo que entregar que si usted su nota le dio 2,4, yo le tengo que entregar es un 3. O sea, lo que le va a aparecer en la plataforma debería de ser esta nota. Que si yo le pongo eso, usted perdió el curso. Listo. Entonces, en cierto sentido, si ustedes se dan cuenta, lo que están haciendo es que estas notas, o sea, si usted hace las cuentas así con esa regla de 3, lo que están haciendo es que esta nota ya no es del 20, sino del 25, que esto es del 25 y que esto es del 25. Y entonces lo que estamos haciendo al final es haciendo una nota del 25%. Eso es un engaño matemático que se está viendo allí. Pues para mí es así. Porque si vamos a hacer la regla de 3, es como si estuviéramos haciendo esto de esta forma. Estamos ahí. O sea que en cierto sentido su ponderación, o bueno, yo no sé el ITM cómo va a hacer eso, pero yo lo entiendo así. Así es que esa es la forma en la que yo lo entiendo. Yo no sé ustedes cómo lo entenderán, pero yo lo entiendo así. Entonces es como si cada nota valiera el 25%. Y en ese sentido, pues es muy favorable, demasiado favorable para los que tienen muy buenas notas, y no es tan favorable, pues aunque su nota aumente, pero no es tan satisfactorio como uno quisiera para las personas que tienen notas poquitico más bajitas. Entonces, en ese sentido es que les digo que les puedo colaborar. ¿Listo? Pero lo que tenemos que llegar a hacer allá en algún momento, o lo que tenemos que conseguir en esas notas ponderadas es esto. Esto es lo que ustedes tienen que llegar. Si ustedes llegan a 2,4, listo. O si ustedes quieren sus notas, o sea, que yo tengo un 1, tengo un 3 y tengo un 5, que cuánta nota me falta para ganar el curso, pues simplemente esta sumatoria les tiene que dar a 12 con la nota que les hace falta. Si ustedes llegan a 12, pues consiguieron el 2,4. Listo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Me repite, por eso. O sea, si No. yo tengo, en el primer examen tengo un 1, en la otra tengo un 3 y en la otra tengo un 5, entonces la nota que me hace falta, yo debo de conseguir un 12. O sea que en este caso, esto sería un 3 porque esto le suma 9, ¿cierto? 1 más 3 más 5 me da 9, entonces yo necesitaría un 3 para ganar el curso en esa nota del 20%. ¿Listo? O sea, la sumatoria me tiene que dar 12 para obtener la mínima nota. Para pasar. ¿Listo? Eso es un montón de cuentas. Yo creo que esta semana le han hecho esas cuentas toda la semana. Y cada uno dice una cosa diferente. Pienso, no sé. Porque no hay otra forma. Es que yo no lo entiendo de otra forma. Pues es así. Si 2,4 es 3, entonces si 2,4 es 3, entonces ¿qué me daría si yo tengo 2,7? Eso es una regla de 3 que hay que hacer. Y entonces eso simplemente es que están multiplicando todo eso por el 25%. Si usted sacó más de 2,7, bueno, la nota máxima acá, la nota máxima, o sea, si usted quiere sacar un 5, la nota a la que tendría que llegar sería, en vez de un 5, un 4, porque nada más tenemos 4 notas. Y listo. O sea, que si su suma ponderada le da 4, si su suma ponderada le da 4, entonces ganó el curso en 5. Es así, esa es la cosa. Estamos con eso, muchachos. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, queja, amenaza, domicilio?
Uy, no, profe, acá no se amenaza a nadie. Ok. Sí, No sabemos en este país en qué situación estamos. Esto está bravo. Bueno, muchachos, entonces comenzamos y les quedo debiendo solo si podemos hacer el examen nosotros. ¿Listo? Si yo lo puedo hacer. Ese examen final del 12 al 18 de julio. Eso es lo único que les quedaría debiendo. De resto, todo lo otro, todo lo demás, pues yo creo que ya quedó claro, ¿o no? Sí, profe, gracias. Profe, gracias. Listo. Listo. Entonces, nosotros estábamos hablando por allá en abril, estábamos hablando de coordenadas polares. Listo. Y si ustedes recuerdan, resumen ejecutivo, pero no tan ejecutivo como el que le di a Carolina. Listo, un poquitico más larguito. Nosotros nos daban unos punticos XY y nosotros los teníamos que convertir en unos puntos que los llamábamos RT. Listo. Que a nosotros nos daban en sí un punto aquí, en donde recuerden que la distancia que yo tengo en coordenadas polares de acá a acá es X y que la distancia que yo tengo de acá a acá es Y, y eso es lo que me representa esta coordenada y esta coordenada en el plano XY. O sea, este es el punto cuando yo me moví X unidades hacia acá y Y unidades hacia arriba. ¿Listo? Cuando yo voy a pasar esto a coordenadas polares, pues entonces lo que hacíamos era que teníamos un ángulo acá y acá aparecía un nuevo término que era una R. Y entonces miren que ahí están las dos posibilidades de esto acá. Entonces lo que ahora me representa esto es a qué ángulo está y cuál es la distancia desde el origen hasta ese punto. Entonces si yo quisiera, si yo estoy en coordenadas polares, si yo estoy en coordenadas cartesianas y quisiera pasar a coordenadas polares, pues lo único que tengo que conocer es quién es X y quién es Y. Y que conocer ese X y conocer ese Y me hace que para encontrar R, miren que esto es un triángulo rectángulo, que esto que nosotros tenemos acá es un triángulo rectángulo, y como esto es un triángulo rectángulo, pues lo único que yo tendría que hacer es poner, aplicar Pitágoras. Listo. Y Pitágoras lo que nos dice es que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y entonces de acá, miren que yo tendría que R, entonces va a ser igual a la raíz, que es esta es la fórmula de distancia desde el origen, de X al cuadrado más Y al cuadrado. Listo. Entonces si yo quisiera encontrar ese R, es de esa forma que lo encuentro. Ahora, también tengo que encontrar un ángulo. Y para encontrar ese ángulo, pues entonces aquí me voy un poco a la trigonometría y miren que yo tendría que la tangente del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, va a ser igual a Y sobre X. O sea, yo lo que tengo acá es que tangente del ángulo es igual a Y sobre X. Entonces yo quiero encontrar cuál es el ángulo. Pues simplemente pues tomo la inversa y llego a que θ es igual a tangente inverso de Y sobre X. Y esta es la forma con la que yo encuentro al θ. Entonces, si yo quisiera pasar un punto de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, lo único que tengo que conocer es quién es X y Y, porque acá está la forma de encontrar a R y acá está la forma de encontrar a θ. Listo. Entonces, después de eso, bueno, y si quiero hacer el proceso inverso, o sea, si a mí me dan, disculpen acá, si a mí me dan R, θ y yo quisiera encontrar las coordenadas X, Y, pues lo único que tengo que hacer es aplicar un poquitico la trigonometría y la trigonometría lo que me dice es que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es R, y entonces miren que obtener ese cateto adyacente, que va a ser el X, o sea, esto va a ser X sobre R. Déjenme, yo escribo acá hipotenusa más bien para que se entienda que esta es la hipotenusa. Que es X sobre R, pues entonces noten que acá lo que tenemos es que coseno de θ
es igual a X sobre Y, y si es, perdón, sobre R, y que lo que tendríamos que hacer es que X sea igual a R por coseno de teta. Listo. Entonces miren que para encontrar a X, yo nada más necesito quién es R y quién es el ángulo, y ya la función pues me evalúa cuál es el coseno de eso y puedo encontrar cuál es la coordenada. Y lo mismo podría hacer para cuando tengo el otro, tengo que hallar Y, pues el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que esto es igual a Y sobre R, y si ustedes notan, pues esto es lo mismo que tener que el seno de teta es igual a Y sobre R, que es Y, despejándolo, es igual a R por seno de teta. ¿Listo? Entonces, miren que yo también puedo llegar a encontrar quiénes son las coordenadas cartesianas a partir de tener un punto en coordenadas polares. Listo, entonces puedo hacer los dos procesos. Ustedes en el camino, a los que les toque ver por allá matemáticas especiales o bueno, cálculo vectorial, porque yo sé que a todo el mundo no le toca ver ese cálculo, se van a dar cuenta que no, las únicas coordenadas, o sea, las coordenadas polares no son las únicas que existen. Hay otros tipos de coordenadas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas. ¿Y por qué se utiliza todo esto? Pues porque muchas veces uno quiere estar en los contornos o quiere estar más como en la situación en donde el problema se destaque. O sea, yo no puedo estar hablando siempre de figuras planas porque no todo está en el plano. Muchas veces los problemas o cómo se modela algo puede ser que no esté en un plano. Entonces uno lo que hace es irse a ese contorno y después de estar en ese contorno, pues trabajar sobre él. Entonces ustedes, a los que les toca ver vectorial y esas cosas, cálculo vectorial, pues se van a dar cuenta que les van a enseñar otros tipos de coordenadas y que eso es bien importante, por ejemplo, para la gente que tiene que ver con flujos y con algo donde haya algún movimiento, donde hayan intersecciones y todo eso. Listo. Entonces, después de eso, al final de esa clase, yo les dije que entonces nosotros trabajamos con funciones que eran de este tipo. Nosotros siempre hemos trabajado con funciones de este tipo y esta función pues puede ser una función que venga aquí así. Listo, esto es el f de x, esto es el valor de y cada puntico de acá pues depende de x, pero yo no voy a estar, este puntico x1, entonces el y1 lo voy a estar pasando a polares, no. Si a mí me dan ya una función dada, o sea, ya tengo esta función acá, y yo la quisiera pasar a coordenadas polares, pues lo único que tendría que hacer es tomar todas estas fórmulas que tengo yo acá de representar a y como seno de teta, a x como, perdón, a y como r seno de teta o a x como r coseno de teta y poner todo en términos de r y de teta. Entonces yo lo que voy a conseguir son funciones que ahora se van a modelar es con que r es de la forma f de teta. Listo. Entonces, y esas funciones ya no se van a modelar en un plano así, sino que recuerden que por los que llaman polares, como si estuviéramos en el polo. Entonces aquí están como viendo el planeta desde arriba, como si tuviéramos esto así. Y entonces esta curva simplemente desde el 0 se va a empezar a modelar acá. Como en el circulito se empieza como a modelar y forma alguna figura. Listo. Y eso de forma infinita, porque yo lo que voy a tener son ángulos infinitos. Recuerden que si yo estoy en este punto, pues por acá va a haber un ángulo y un R que me van a decir eso. Si estoy en este punto, pues voy a tener un ángulo y un R que me van a decir cuánto vale ese punto. Si estoy en este punto, pues lo mismo. Y así. Entonces, yo ahora paso a estar en un plano de esta forma. Listo. Y ahora todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en un plano de esta forma. Y entonces a mí por allá de pronto llega alguien y me dice, no, es que vea, yo necesito, voy a poner acá 25, yo necesito encontrar el área de esta gráfica. Pero entonces miren que hallar el área de esa gráfica sería despejar a la y poner esto como 25 menos x al cuadrado.
y además de eso, esto quedaría aquí con un más y un menos. Entonces, si yo lo voy a graficar en el plano cartesiano, eso me daría algo como así. Y si ustedes se dan cuenta, esto no es una función. No es una función de las que podamos integrar. ¿Por qué? Porque para que sea función, no puede, para este valor de x, no pueden haber dos valores de y. Listo, entonces como no pueden haber dos valores de y, entonces lo único que usted podría considerar es por decir esta partecita de acá arriba. Y entonces usted va a calcular nada más para el más. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues entonces tendrías que encontrar cuál es esta intersección y llegar y montar la integral desde esa intersección hasta la otra intersección de la raíz de 25 menos x al cuadrado por dx. Listo. Y esto multiplicarlo por 2 porque lo que hay por encima es lo mismo de lo que hay por debajo. Listo. Y entonces ahí nos quedaría el cálculo de eso. Y entonces para hacer ese cálculo, miren que ustedes al final tendrían que hacer una sustitución. Acá es por sustitución trigonométrica para poder hallar esa integral. Listo. Entonces, miren que hallar esa área se vuelve en eso. Ah, entonces, ¿qué es lo que traen las coordenadas polares que nos hacen que esto sea diferente? Ah, pues si ustedes se dieron cuenta, yo ahorita les dije, vea, muchachos, noten que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado en coordenadas polares, o que r era igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso, ahí fue donde la resumí. Pues miren que ustedes tienen aquí un x al cuadrado más un y al cuadrado, o sea que aquí r es igual a 25. Y ya pasé esto a coordenadas polares. Listo, eso ya está en coordenadas polares. O sea, mi coordenada polar en este caso es esto. Y entonces, si yo quiero hallar el área de esto, pues lo único que tengo que conocer es qué me representa eso en coordenadas polares. O sea, qué significa R es igual a 25 en coordenadas polares. Entonces, si yo sé que es R igual a 25, que ya les voy a explicar, en coordenadas polares, entonces yo ya tengo una forma de hacer el área. Y entonces yo como calculo áreas en coordenadas polares. Pues me explico. Esperen, yo prendo el lápiz porque estaba con el resaltador. Entonces, miren, a mí lo que me van a entregar es una figurita en donde tengo una forma así, como en un círculo, porque siempre la vamos a ver como si fuera dentro de un círculo, pero no van a ser círculos, eso no siempre van a ser círculos. Entonces, si yo estoy en coordenadas polares, voy a tener, decir, un punto acá y voy a tener otro punto acá y acá va a estar el contorno de la figura que se forma. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que acá hay un ángulo θ1 y que por acá hay un ángulo θ2. Y esta función va a depender de θ. ¿Listo? Entonces, si ustedes notan, pues este pedacito que está acá, que es el ángulo como resultante de la resta de los dos ángulos grandes, pues me forma un sector angular, un pedacito de ángulo. Y cuando uno va a medir esos pedacitos de ángulo, los pedacitos de ángulo se miden en un medio de esa resta que está allá, de θ2 menos θ1. ¿Listo? Eso es algo geométrico que se encuentra. Entonces, siempre yo voy a encontrar que un sector circular es igual a un medio del angulito que yo tengo allí. Y eso es lo que va a medir el sector circular. Entonces, eso es un área. Y esa área, la forma de calcularla, entonces va a ser así. Cuidado, esta es la fórmula, muchachos. El área para encontrar esa figurita va a ser igual a un medio de la integral desde θ1 hasta θ2 de la función que tenga al cuadrado y todo esto por dθ. Esa es la forma de encontrarlo. Y ya, eso es todo. O sea, muchachos, que miren, esta es la fórmula. Esto es lo único que nosotros necesitamos para calcular eso. Y entonces, miren lo que les dije acá. Acá tengo que aplicar sustitución trigonométrica. Ya se los dije ahí. Miren lo que pasa acá. O sea, si yo voy a reemplazar esto acá, miren que cuando yo formo esta figurita, ¿qué se forma, muchachos? ¿Qué se forma? Un círculo completo. Y ahorita vamos a ver que en verdad eso es un círculo.
Como eso es un círculo completo, ¿cuánto yo necesito? ¿Desde qué ángulo hasta qué ángulo yo tengo que moverme para formar un círculo completo o para dar una vuelta completa? ¿Desde qué ángulo hasta qué ángulo? ¿Ustedes recuerdan eso? Ah, ya se fueron a desayunar. El mismo ángulo, no. Pues desde No. teta 1, no. No, Teta 1 desde a teta cero, 1. no, desde cero, Oscar, porque recuerda que voy a partir acá y me voy moviendo, tan, 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 tan. Aquí llegué a ¿cuánto? A 180 y acá llego, cuando doy la vuelta completa, entonces llego a ¿cuánto? 360. 360. A 360. Entonces, miren que si yo quiero dar esa vuelta completa, pues lo único que tengo que hacer es tomar el área de lo que les estoy diciendo, va a ser igual a un medio, desde 0 hasta 2pi, o sea, desde 0 hasta 360, ¿de quién? De 25 al cuadrado por d teta. Ah, y esta integral nosotros ya la sabemos hacer, porque miren que al final esto va a ser igual a quién, esto va a ser igual a un medio, y saco ese 25 al cuadrado, que es 625, por la integral de 0 a 2pi de d teta. Y la integral de d teta es teta, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a 625 sobre 2 por teta evaluado de 0 a 2pi. Cuando yo evalúe en 2pi, esto me va a dar 625 sobre 2 por 2pi y cuando evalúe en 0, pues me da 0. Y listo, ya terminé. O sea que el área que estoy buscando es igual a 625 por pi y ya, se acabó. Y no tuve que hacer ninguna sustitución, no tuve que hacer nada raro. ¿Sí vieron? Y se acabó. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que nos traen? ¿Qué es lo que nos trae de fácil las coordenadas polares? Pues que me reduce a hacer sustituciones. Que me reduce a hacer sustituciones. Yo ya no quiero hacer sustituciones, además que tengo que hacer otras consideraciones por allá. Entonces, pues casi siempre no es rentable. Eso no es tan rentable como uno piensa. Entonces, ahí hay que entender entonces cómo son las gráficas que vamos a conseguir. Entonces, a eso era lo que yo tenía dedicado la clase de hoy, a cómo son las gráficas. Y entonces, déjenme, yo les dejo de compartir un momento para compartirles la pantalla completa, para compartirles toda el screen de mi computadora y mostrarles, ahí están viendo, ¿cierto? Y mostrarles, aquí. Aquí miren que yo ya tengo el plano, yo ya tengo el planito ahí. Miren que, bueno, no puedo poner 25 porque si ustedes ven el rango que tengo acá no es tan grande, pero si yo pongo 5, muchachos, esta que está acá, lo que me representa es el ángulo en el que se va a mover la figura. Déjenme, yo lo muevo un poquito para que se vea que ahí mismo aparece en 5. En 5 va a aparecer algo. ¿Sí lo ven? Que apareció algo moradito allí. Listo. Entonces, miren, ese 5, si yo tengo nada más una constante, si yo tengo un valor constante, él siempre lo que me va a dibujar es un círculo. Y miren que ahí se va formando el circulito. O sea, lo que me está diciendo eso es que me estoy moviendo en un ángulo. Vea, yo, por decir, acá estoy en 30 o en 20, acá estoy en 40, acá estoy en 60, en 80, ¿cierto? Y entonces voy moviendo. Entonces yo lo pongo un poquitico más pequeño para que se vea. Me voy moviendo y entonces miren que cada vez que yo me muevo o cada vez que pongo un punto de más, él me va poniendo ya el puntico donde él va a estar. Miren que cuando yo llego a, yo lo pongo bien, 3.14 que es pi, pues miren que él está en pi. O sea, ya hice media circunferencia. Y si yo llego a 6.28, que es 2 veces pi, pues miren que se formó la circunferencia completa. Listo. Entonces, dependiendo del valor que haya ahí, o sea, si yo pongo, por ejemplo, acá 3, pues el círculo va a ser de radio 3. Si pongo un medio, pues el círculo va a ser de radio un medio. Listo. Entonces, siempre que yo tengo una constante, lo que tengo es un círculo que se forma de esa forma. Listo. Estamos ahí. ¿Me entienden eso, muchachos? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, siempre, déjenme, yo vuelvo acá al tablerito. Siempre que ustedes tengan que R es igual a una constante, esto es un círculo centrado en el origen.
en el origen. Y ese círculo centrado en el origen depende el radio es A. Listo, ese siempre va a ser el radio de ese círculo. Y entonces, si yo les dijera a ustedes que yo quiero calcular el área de ese círculo, de lo que se formó allá adentro, déjenme, yo hago acá cualquier cosa, de lo que se formó allá adentro, pues lo único que tendría que hacer es poner la integral, un medio de la integral entre 0 y 2pi, porque miren que él se forma los 2pi, de a al cuadrado por d teta. Y listo. Y esa a es una constante, es una constante. Listo. Pero esa no es la única figura que se forma. Ojalá esa fuera la única figura que se forma. Hay otros tipos de figura. Por ejemplo, y entonces todo juega un papel. Déjenme, yo llevo esto hasta 0 otra vez para que ustedes vayan viendo la magia de esto. Digamos que yo tengo una constante, pero yo tengo esa constante y la voy a dividir o por el coseno. Yo aquí le pongo t porque no puedo poner el teta, no puedo poner el símbolo teta, entonces le pongo t, pero esa t lo que me está representando es el teta. Entonces yo tengo por decir 2 dividido el coseno de un ángulo. 2 dividido el coseno de un ángulo. Siempre que yo tenga esto me va a generar una línea recta. O sea, cuando yo me empiece a mover, miren lo que él va a hacer. Miren. Él forma una línea recta que pasa por ¿dónde? Pues por 2. Y es paralela al eje Y. O es perpendicular al eje X. Si tiene el coseno. Y miren que esa recta se forma con tener hasta pi no más. Ya estoy formando esa recta. Listo. Entonces, siempre que yo tenga algo así, tengo una recta. Lo voy a poner también, en vez del seno, en vez del coseno, voy a poner el seno. Y entonces al poner el seno, esta cosa que lo puse mal acá. Listo. Entonces, miren lo que pasa. Que ahora la recta va a ser cuando pongo el seno, la recta va a ser paralela al eje X y cuando pongo el coseno es paralela al eje Y. ¿Por dónde pasa? Pues por donde está la constante. O sea, si yo le pongo a esto 1, entonces ya va a pasar por 1. Si le pongo, no sé, 0.3, pues ya va a pasar por 0.3. Miren, ahí está. Listo. Entonces, eso me forma rectas. ¿Qué estoy haciendo ahí, muchachos? Me estoy moviendo. O sea, yo lo que estoy cambiando son los ángulos, sino que cuando yo cambio esos ángulos, pues los valores siempre me van a formar esa línea recta. O sea, eso no va a cambiar. Déjenme, yo borro acá. Porque estas no son como tan... Esa no es como tan visible. Ahora sí les voy a mostrar una que es bastante visible. En vez de dividirlo, lo voy a multiplicar. Voy a multiplicar por el coseno de t. ¿Listo? En vez de dividirlo, lo voy a multiplicar por el coseno de t. Entonces, miren lo que pasa. ¿A qué es igual coseno de 0? Coseno de 0 es igual a 1. Entonces, coseno de 0 es igual a 1 y lo multiplico por 2, pues me va a dar 2. O sea que esto, si yo lo muevo un poquito, ustedes ven que ahí ya apareció el puntico en 2. O sea que si yo lo evalúo en 0, estaría ahí en 2. Y cuando me empiezo a mover, él va a formar un círculo. Miren, ahí llega a 0. Ahí llega a 0. Llega a 0. Y si continuamos, pues él forma un círculo. Pero miren dónde formó el círculo. ¿Ya se dieron cuenta dónde terminé? Cuando se formó el círculo completo, ¿dónde terminé? En pi. Y terminé en pi. O sea que yo ya formé un círculo completo y apenas voy en pi. No estoy llegando hasta 2pi. Y ustedes dirán, ¿y entonces qué pasó después? Lo que pasa después es que esta figurita en específico se forma 2 veces. O sea, yo estoy dando 2 vueltas cuando estoy haciendo eso. Entonces, por eso es que es importante mirar los gráficos y por eso es que les estoy mostrando lo de los gráficos, porque lo que ustedes tienen que conocer es el tipo de figura que se forma, el tipo de figura que, déjenme, yo lo pongo acá en pi, el tipo de figura que se forma, y cuando yo formo esa figura, pues entonces miren, yo estoy formando una circunferencia, y entonces si yo fuera a calcular el área de esa circunferencia, tomaría los ángulos desde dónde hasta dónde, muchachos, desde 0 hasta qué. Hasta pi.
Solo hasta O pi, hasta- porque, no, solo hasta pi, muy Sí. bien, Oscar, porque hasta ahí es donde la figura se forma completa. Yo no la puedo hacer hasta 2pi, porque esa sería una confusión, porque entonces miren que estoy haciendo 2 veces una cosa que no debería hacer, porque miren que ahí no se Profe. está formando ninguna otra figura. Dime, Oscar. Otra vez una cosa, un repasito, que es que a ver si Ya, le dime, entiendo. dime. Entonces, cuando la función que nos muestran es de la forma de una constante al cuadrado, sé que va a ser un círculo No es una en el constante al origen, cuadrado, es ¿no? una constante, Oscar. Cualquier constante, listo. Ah, bueno, sí, no, sino que cuando usted la escribió en la integral aparece al cuadrado, Sí, porque entonces, recuerda que la fórmula me dice que es la por integral eso. desde teta 1 hasta teta 2 de la Es la función forma al ya para cuadrado. encontrar el área. Para Claro, encontrar aquí el ya, área es que esta ya ya está sería así, el área, listo. Pero R es constante. Entonces, es así, constante. como dice acá, es un círculo centrado en el origen, ¿cierto? Listo, espérate, Y yo también aparece te esa pongo lo forma. otro. Aquí, cuando puse R era igual a A sobre coseno de teta, es una recta Ujú. Que es o paralela, perpendicular, eso, paralela a Y paralela o al paralela eje, a X, eso, al sí, eje dependiendo si es seno o coseno. Y, ¿Sí o no? que pasa por A. ¿Listo? Y si fuera al revés, o sea, si fuera con el seno, pues entonces es una recta paralela al eje X que pasa por A. Listo. Y ahorita esta última ya no es A sobre coseno, sino que es A por el coseno, pues ya Multiplicándola. O es sea, multiplicándolo. si yo tengo A por el coseno del ángulo, entonces esto es un círculo centrado en A medios. Sí, vamos a mirarlo allá. Miren dónde está centrado. Miren A es igual a ¿quién? A 2. Listo, yo A estoy 2. tomando A igual a 2. ¿Y dónde está el círculo centrado? Pues en 1, o sea que en la mitad. O sea, si yo le pongo a esto un 3, vamos a ver que el círculo, si yo le pongo En un 3, miren que el 1.5. círculo va a estar centrado en 1.5. Listo. Estamos ahí. Y Sí, entonces su profe, sí. área, su radio es de ese mismo, su radio es de ese mismo valor. Y el radio, vamos a ponerlo ahí. Y el radio es de A medios. ¿Listo? Entonces ahí ya cambia la fórmula para calcular el área. No, el área sigue siendo igual. La cosa, Oscar, es que cuando vayas a calcular esta área, pues va a ser la integral, va a ser un medio de la integral desde dónde hasta dónde. Desde hasta 0, pi solamente, desde 0 desde hasta pi, 0 porque hasta pi. Eso es lo que tenemos ujú, que conocer, que cuando es de esta forma es de 0 a pi, ¿de quién? De a al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Y esto por de teta. Porque la función tiene que estar elevada al cuadrado. ¿Listo? Y esa sería el área. Así lo calcularía. ¿Listo? sí, listo, profe. Bueno. Entonces, eso, si fuera con el coseno, vamos a ponerlo acá. Si fuera con el seno, ¿ustedes qué creen que qué va a pasar? Que lo hace al otro lado. Que lo hace, en vez de hacerlo sobre, miren que el radio o el centro va a quedar sobre el eje X para el coseno. Si lo hiciera con el seno, va a quedar Sobre sobre el Y. eje Y. Miren, ahí está. Pero va a ser el mismo círculo. Es el mismo círculo totalmente. La única cosa es que cambia eso. Listo. Es que al otro lado, no, es sobre Y. Sobre Y. Ujú. Eso es. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y miren que es hasta pi nomás. Con los dos es hasta pi. Listo. Miren que los dos, si yo formara los dos, miren que cuando yo llego, yo me aproximo, cuando llego a pi se forma el círculo, ya. Entonces uno hace el área allí. ¿Estamos? Bueno, entonces cambiemos un poquito. ¿Qué pasaría? Y pilas, pues, como lo voy a pintar. Si yo lo pinto como R es igual a más o menos, no importa. O sea, puede ser o un más o un menos. Otra vez A por el coseno del ángulo. O por el seno del ángulo. O sea, si tuviera también A más o menos A. Pero miren que el A es el mismo para los dos valores. El seno del ángulo. Listo. Entonces, cuando esto pasa, se forma algo que llamamos un cardioide. Listo. Y les muestro entonces cómo es el tal cardioide.
Déjenme, yo borro acá. Déjenme, yo quito una de estas para que no haya como tanta información allí. Y le voy a poner acá 3 más. Listo. Entonces miren que ahí el A es 3. Miren lo que, bueno, entonces el coseno, cuando empezamos en coseno, el coseno de 0 es 1. Entonces esto nos va a dar 6. Entonces esto va a empezar en 6. Déjenme, yo pongo esto un poquitico más pequeño porque esto va a empezar en 6. Entonces miren que ahí empezó en 6. Y entonces él se empieza a formar, miren, él empieza a formar algo y ya van a ver por qué se llama un cardioide. Listo, miren que se pasó del origen, ya no está haciendo como el origen, no sé si se están dando cuenta que ya no es un círculo. Y él llega ahí, ¿en dónde? En pi, llega y llega al 0. ¿Sí lo ven que llega como al 0 allí? En pi. Claro, porque el coseno de menos el coseno de pi es menos 1. Y 3 por menos 1 me da menos 3. Y si lo sumo el 3, pues va a dar 0. Listo. Entonces, si sigo, pues él lo que hace es que vuelve y se va formando hasta llegar ¿a dónde? A 2pi. Y ahí forma, si ustedes lo ven, pues forma como una especie de corazoncito. Y como formas de corazón, pues se llama un cardioide. Y todo eso depende del valor que tengamos allí. Si esto fuera 2, pues es más pequeño y así. ¿Y qué pasaría si le pusiera el menos? Ah, bueno, si le pongo el menos, muchachos, acá. Claro, ahí me formó un círculo porque nada más le puse una constante. Si le pongo un menos, ¿ustedes qué creen que pasaría con un menos? Al contrario, sí. Sí, sobre el mismo eje, Oscar, pero al contrario, o sea, ahí está. Listo, pero es el mismo corazón, es el mismo, se está formando el mismo. O sea, si yo los pusiera acá los dos, es el mismo, lo único que tienen de diferente es que uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha. Listo, pero es el mismo, ahí está. Estamos. Entonces ahí se forma el otro también. Yo borro este para que no se vea. Y si le pusiera el seno, entonces, ¿qué va a pasar? Si en vez de coseno tuviera Que seno, ya es sobre Y. ya es sobre Que Y. ya es Miren, sobre ahí Y. está. Y en este caso, como tiene el signo menos, va hacia abajo. Si tuviera el signo más, va hacia arriba. Listo. Y entonces ahí se forma lo que llamamos un cardioide. Y miren que el cardioide completo se forma cuando, ¿qué, muchachos? Cuando llega a 2pi. A 2pi. Y eso es lo importante, eso es lo que ustedes tienen que saber, porque si ustedes les dicen, ¿cuál es el área de este cardioide? Pues ustedes lo que tienen que saber es que el cardioide se forma cuando es 2pi. O lo otro que usted podría hacer es, lo voy a dejar nada más, perdón, sino que es que con el seno es bastante complicado, ahorita les explico qué es lo que estoy haciendo acá. Claro, el coseno, voy a llegar a pi nomás. ¿Qué pasa? Que si ustedes les pidieran calcular el área de todo el cardioide, ¿cómo hago para calcular el área nada más de medio cardioide? ¿Qué tendría que hacer para calcular el área nada más de medio cardioide? Pues Lo divido por 2. lo dividís por 2. O no, lo multiplicas por 2. Si lo dividís por Sí, 2, Oscar, lo divido. Sí. lo dividís por 2. Pero también puedes hacer la integral desde un medio, la integral de un medio, de la integral, perdón, un medio de la integral de Solamente hasta pi. hasta pi, y al final lo multiplico por 2. Porque esta parte que está ahí, cuando la completo, lo que está por encima del eje X es lo mismo que está por debajo del eje X. Entonces yo no tengo que calcularlo hasta 2pi, si no quiero, sino que nada más lo calculo hasta pi. ¿Estamos allí? Entonces, Sí. Sí, profe. ahora la pregunta que surge es, bueno, y entonces siempre nos tienen que entregar con que esa A y esa A sean iguales. Sí. Si no, pues entonces ya la figura es diferente. Si yo ya no, si no tengo eso, sino que tengo por decir esto, o sea, tengo que uno es 2 y el otro es 3, o sea, que ya no es A, sino que es A y B, pues entonces miren que se parece mucho, va a ser muy parecido, miren lo que pasó ahí. Por ejemplo, acá llegó al 0. Miren que no llegó al 0 en pi. En pi. ¿Sí vieron que no llegó al 0 en pi? Entonces, ¿qué pasó? Miren ahora lo que va a hacer. Y esto se llama Caracol, no, se llama un limacón, así se llama. Yo no sé por qué el nombre, he tratado de buscar la traducción en español de qué significa un limacón y no he podido. Listo.
pero es como un cardioide donde el que estaba dibujando el corazón, pues se le fue un poquitico el lápiz y hizo como una especie de como de burbujita allá adentro. Y esa burbujita, pues dependiendo como sea el valor, de ese valor que está acompañando al coseno, pues se vuelve más grande o más pequeño. Listo. Con los limacones tenemos problemas, porque a mí me podrían decir, hay el área del limacón, pero ¿de qué parte, muchachos? ¿De la que está dentro de la burbujita o de la que está por fuera de la burbujita? Entonces hay que tener mucho cuidado allí. Listo. Ustedes van a ver que casi de limacones no les van a mostrar, pero es bueno que ustedes conozcan que ese tipo de figuras existen también. Listo. Entonces ahí están los limacones. Y ahora se viene lo más bonito de todo. En verdad, esto es lo más bonito, muchachos. Entonces, los limacones los dejamos ahí porque no, o sea, preocúpense por los cardioides, pero por los limacones no mucho. Listo. Entonces, lo más bonito, y lo voy a poner aquí con un 2, simplemente para que se vea un poquitico diferente, y lo voy a hacer primero con números impares. Y entonces, no pongo el 1 porque el 1 no me va a mostrar nada, entonces lo voy a empezar con el 3. Cuando yo empiezo a construir la figura, miren que estoy poniendo coseno de 3t. Cuando empiezo a construir la figura, pues ella va a empezar en 2, porque 2 por coseno de 0, pues coseno de 0 es 1, y 2 por 1, pues me va a dar 2. Entonces, él me empieza a formar, miren, él empieza a formar una figurita, miren que no es un círculo, que va a llegar a 0 en alguna parte. Llega a 0 en alguna parte. Listo. No en pi, miren que no llegó a 0 en pi. Pero ella sigue, miren, ella continúa y va y forma otra figurita y regresa al 0 en otra parte. Listo. Pero miren que él le está regresando a 0. Y va y hace otra figurita y regresa Son al 0. pétalos Y rosas. lo que forma es como una especie de pétalo. ¿Qué pasa? Que cuando esto es impar, la flor que se forma es esa. Y nada más va a tener 3 pétalos. O sea, que si yo le hiciera, y miren dónde se formó. ¿En dónde se formó completa? Que eso es lo que le estoy tratando de mostrar. ¿Dónde se forma completa? En pi. En pi. Listo. Y entonces si yo la fuera a formar, si en vez de 3 pongo, ay, esperen, si en vez de 3 pongo 5, pues ¿ustedes qué creen que cuántos pétalos van a aparecer? 5. 5. Mírenlos O ahí los, están. sí. 5. 5. Si le pongo 7, 7. Listo. Si le pongo 9, pues 9. Listo. Y así. Y puede uno colocar par, puede llegar a... Sí, pero les explico primero el impar porque el impar tiene esa particularidad. La particularidad que tiene el impar es que siempre van a ser el mismo número de pétalos que nos dice el multiplicador del ángulo. ¿Listo? Que esa es como no la amplitud, ay, ¿cómo es que se llama eso? Se me va el nombre en este momento. Y miren que él lo hace hasta pi. O sea, si yo quiero calcular el área de lo que forma esa flor que está allí, de cada petalito que se forma allí, lo único que tendría que hacer es poner 2 por coseno de 9 en la figurita. O sea, cuando yo vaya a hacer la integral de esa que tengo allí, yo lo único que tendría que hacer es poner un medio de la integral desde 0 hasta ¿dónde? Hasta pi. ¿De quién? De lo que acabé de poner allá, de 2 al cuadrado por el coseno de 9t al cuadrado, aquí es teta, por d teta. Esperen que esto me quedó como un 4. Acá es 2. Listo. Y eso es lo que me debería de dar allí. ¿Estamos? Sí, O sea, ya aquí ya es hacer la integral. Pero ahorita hacemos integrales. Todavía no hagamos integral. Entendamos primero la figurita y después de que entendamos las figuritas, pues empezamos a hacer integral. Entonces, eso pasa cuando es impar. Ahora, déjenme, yo cambio. Que es que esto es muy bonito, me parece que es muy bonito. Cuando yo le pongo algo par, pues la situación cambia. La situación cambia un poquito. Entonces, me empiezo a mover. Él empieza a formar los petalitos, miren que los empieza a formar. Y va formándolos. Miren, ya llegué a pi, voy a llegar a pi. Ya llegué a pi y miren que la flor no se ha formado. O sea, no pasa lo mismo que pasaba ahorita, que en pi ya se formaba toda la flor. Aquí no.
Aquí le hace falta. Entonces, cuando es par, él tiene que ir hasta 2pi y miren el número de pétalos que tiene. Entonces, El cuando doble es del que multiplica el ángulo. eso, el doble de lo que multiplica el ángulo. O sea, que si yo pongo acá 4, van a haber 8. Van a haber 8, Y si pongo 6, van a haber 12. 12. ¿Sí lo ven? Y así Sí. funciona la cosa. Si pongo 8, pues van a haber 16. Y así. Listo. Entonces, Y si estoy con los pares, voy hasta 2pi. Si estoy con los impares, solo voy hasta pi. Listo. Dime, ¿qué me ibas a decir? no, ¿Alguien me estaba iba a- analizando o sea, tiene que terminar como toda la ecuación, no es como en los impares que es cuando ya llega a pi, Listo, ya se se acabó. forma. Sí, aquí tiene que ser el círculo completo para poder formarlo. Listo. ¿Estamos allí? Listo, profe. Sí, profe. Y esto no varía mucho si yo le pongo el seno. O sea, si le pongo el seno, simplemente es que hay una rotación. Déjenme, yo pongo por acá por decir 3 por el seno de 4t. O sea, van a haber 8 pétalos. Y van a quedar un poquitico movidos con respecto a lo que ya tenemos allí. Ahí está. Ahí ya les formé una florecita bonita porque le regalan a la novia. Y... Listo. Entonces, déjenme, yo quito la morada para que se vea nada más la verde. Y noten que, bueno, déjenme, yo hago algo acá como un experimento para que ustedes vean que lo único que hay allí, o sea, son las mismas flores, las dos son las mismas flores. Voy a poner 3 coseno de 4t. Ellas son las mismas flores, van a formar las mismas flores. La única cosa es que hay un desfase de, creo que es como de pi medios entre las funciones seno y coseno. Entonces, como ese desfase existe, entonces simplemente miren que una empieza en 0 y la otra empieza en 1. Listo, miren que una empieza en 0 y la otra empieza en 1. Que cuando se forma el primer medio petalito, porque esto es un medio, cuando yo llego ahí a 0, se formó medio petalito. En las dos hay medio pétalo. En las dos hay medio pétalo. Listo. Cuando yo formo un pétalo completo de la del seno, en la otra también ya se formó un pétalo completo, pero no se ve en la figura. Sí se ven que, sí lo notan que no se ve en la figura. Porque es como que yo tengo el pétalo completo, pero lo tengo como desfasado en otra parte. Y él va a formar la misma, en cierto sentido, van a formar la misma flor, sino que tiene un desfase. Listo. Él tiene un desfase. Y ahí queda desfasado. Pero la flor en sí es la misma. La cosa es que hay que tener en cuenta el desfase. Listo. Entonces ahora sí calculemos integrales. Porque para calcular integrales debemos de tener en cuenta algo. Y entonces déjenme, yo me quedo un momentico acá y ahorita volvemos a mirar los dibujitos, que yo sé que esos dibujitos como que atraen. Yo no sé si ustedes no lo ven así, pero ve esto tan bonito. O sea, eso, eso ¿por qué funciona de esa manera? Pues miren cómo funciona de bonito. Y es porque estamos trabajando allá en el polo. Entonces recuerden muchachos que la integral o siempre que vayamos a encontrar el área la vamos a encontrar como la integral, como un medio de la integral desde un ángulo muy pequeño hasta un ángulo muy grande, siempre del pequeño al grande, de la función al cuadrado, una función que depende de teta y todo esto por de teta. Esta va a ser mi área. ¿Listo? ¿Qué me van a entregar a mí? Pues a usted lo que le van a dar es una función que va a estar en este estilo. A usted se la van a entregar. Yo les voy a entregar esto. O sea, cuando yo les vaya a preguntar algo sobre áreas de polares, les entrego ya la función. Pero solo la función. Yo puede ser que no les entregue nada más, solo les voy a entregar la función. Por eso es que les estoy diciendo, hey, pilas, que esto va desde tal lugar hasta tal lugar. Y esto va desde tal lugar hasta tal lugar. ¿Listo? Porque si ustedes no saben eso, pues entonces ahí, ¿cuáles son los ángulos que yo tengo que tomar? Listo, por eso les estaba mostrando eso y por eso hice énfasis en esa parte. Yo quiero que ustedes noten que eso es importante. O sea, que aquí lo que es difícil es encontrar quién es teta 1 y quién es teta 2. Eso es lo único que es difícil acá. ¿Estamos? Entonces, yo llego a ustedes y les digo, muchachos, vean, yo quiero que ustedes me calculen el área de esta figura. 2 coseno
de 3 teta. Listo. Quiero que me calculen el área de esa figura. Estamos en el examen, entonces ustedes llegan, yo les pregunto por eso, entonces ustedes ¿qué hacen? Monto la integral, ¿cierto? ¿Y cómo la montarías, Oscar? ¿Cuál sería la integral? ¿El área desde Bueno, de quién? de un medio, De un medio, y desde, que no se les olvide ese un como medio, como la es multiplicación, impar. entonces, ah, bueno, aquí, impar en el 3T. ¿Eso qué tipo de figura es? Este es un pétalo, ¿no? Un Es una flor. cardioide. Es una flor. Ah, es No, una es una flor, flor. porque tiene, sí, porque está multiplicando el Porque ángulo, está sí. multiplicando el ángulo. Muy bien. Entonces es una flor. Esa flor, miren, ahí está. Esa flor es una flor de ¿cuántos pétalos? De 6 pétalos. Cuidado. No, no es el doble del Cuando valor que es que, multiplican. cuidado que Ah, dijimos es que si cuando era es impar, cardioide. Ah, ok, ok, no, ok. no enredes las Está cosas, impar. Oscar. Como Sí, es sí. impar, entonces es Es de de una 3 forma, y cuando pétalos. es de 3 pétalos. Y esos 3 pétalos se forman ¿de dónde a dónde, muchachos? Del origen. Ah, De bueno, ser sí. nunca pi. De 0 hasta pi. Papi, Listo, muchachos, ya encontramos eso, ya tenemos todo, porque entonces aquí ya lo que viene es que esto es 4, que es el cuadrado del 2, por el coseno al cuadrado de 3 teta. Y cuidado que esto no se eleva al cuadrado, porque esto es el argumento, listo. Y esto por d teta. Listo, ya, ahí ya montamos la integral. Ya lo único que a ustedes les queda, ya, eso ya la montamos, ya lo único que a ustedes les queda es aplicar todo lo que aprendieron en el curso que yo les enseñé. Listo, entonces ese 4 como es constante sale, entonces nos va a quedar que 2 por la integral de 0 a pi de coseno al cuadrado de 3 teta por d teta. Muchachos, y acá voy a hacer un paréntesis para recordar una cosa que tienen que tener siempre en cuenta cuando estemos trabajando con coordenadas polares. Y es que, si ustedes recuerdan, cuando vimos las series, las de potencia, nosotros escribimos dos fórmulas para poder hacer la integral, y esas fórmulas son que esto es igual a 1 menos el coseno es para quitarle los cuadrados de 2 teta sobre 2. Esto es igual a esto, pero si me aparece el coseno al cuadrado, pues esto es igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Listo. Y esa es la forma en la que yo calculo, en la que yo voy a hacer este cálculo. Y es la única forma en la que existe de poderlo hacer. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes siempre le van a quedar cuadrados allá, porque ustedes siempre van a tener una función que van a elevar al cuadrado. Y entonces siempre les va a quedar o un seno o un coseno al cuadrado. Entonces, ustedes estas dos formulitas que les acabo de escribir ahí, las deben de tener ahí apartecita. Esto ya lo habíamos visto antes, pero yo se las vuelvo y se las recuerdo porque esta es materia prima para este tema. Listo, es como algo que tenemos que tener allí para que podamos solucionar estas integrales. Entonces sigo con la integral, o sea que yo tengo que hacer ese cambio. Yo tengo que, este 2 me queda acá, por acá me queda de 0 a pi, y como es el coseno, pues entonces esto me va a quedar 1 más ¿quién, muchachos? Les hago la pregunta ahí porque esto es importante. ¿Coseno de quién? De 6 teta. De 6 teta. Muy bien, Oscar. De 6 teta sobre 2 y todo esto por d teta. Y ya no tengo, miren que ya no tengo ese cuadrado. Entonces ya la integral es muy simple porque lo único que tendría que hacer es lo siguiente. Bueno, el 2 sale de la integral, el 2 que está abajo, este 2 que está abajo, sale de la integral y se simplifica Se con divide. este. Entonces lo único que me va a quedar es que esto es la integral de 0 a pi de 1 más coseno de 6 teta por d teta. Y esas dos integrales ya las sabemos hacer. La primera nos da teta, ¿cierto? Y la segunda nos va a dar, ¿cuál es la antiderivada del coseno? La antiderivada del coseno es El seno seno. de 6 teta sobre quién. ¿No se Uy, acuerdan? no. Sobre No, no. 6. Sobre 6. Recuerden que Ah, siempre se que divide sobre ese tengamos mismo. de Sí. esa forma es sobre el mismo valor que tenga allí el que está multiplicando. Y esto, y van a ver que todas las integrales van a ser iguales, ¿listo? Y esto desde 0 hasta pi. Y ya, muchachos, es sino evaluar. Y si evaluamos, ya encontramos eso. Entonces esto va a ser igual a pi más el seno de 6 pi sobre 6. Esta es la primera evaluación. Y la otra nos va a dar 0. Perdón, 0 no teta. Esto va a ser 0. Más seno de 0. 0 no teta. Yo porque estoy haciendo esto. De 0 sobre 6. Así. Entonces,
todo esto que está acá nos va a dar 0. ¿Qué pasa? Recuerden que el seno solo se mueve en ¿dónde? El seno solo se mueve en Y. Y si se mueve en Y, entonces cuando yo estoy acá, estoy ¿sobre quién? ¿Sobre el eje Y o sobre el eje X? Recuerden que esto es Sobre Y. 0, esto es pi, esto es 2pi, esto es 3pi, 4pi, perdón, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi, ¿cierto? Entonces, siempre que yo esté en 6pi o en 7pi o en 8pi, estoy sobre el eje X, o sea que esto me va a dar 0. O sea que, ¿cuál es el área de ese circulito, de esa florecita que yo tengo allá? Es pi. Ya, ese es el área. ¿Estamos ahí? Profe, pero a ver, el seno no es sobre el Y. Sí, el seno sobre Y. O sea, nada más el movimiento sobre Y. Cuando yo estoy en 6pi, Oscar, yo estaría acá. O sea que me moví hacia arriba o hacia abajo. O sea, hubo movimiento hacia arriba o hacia abajo. No. No, entonces como no hay movimiento en Y, entonces es 0. Listo. Recuerda que siempre en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, el seno va a ser 0. Listo. Listo. Hay que repasar. Esa partecita, pero sigamos acá para que veamos que siempre va a ser lo mismo y que no hay que repasar tanto eso, Oscar, porque al fin y al cabo, mira que siempre que yo haga esta sustitución, siempre te queda coseno allá, y entonces la integral siempre va a ser el seno, ¿sí me entendés? Y el Sí. seno, cuando esos ángulos son metidos de esa forma, pues van a ser siempre 0. Listo, pero hay que tener cuidado. Entonces, hagamos otro. Si yo les pongo por decir, si yo les digo, hey, muchachos, yo quiero que ustedes me calculen el área de R es igual a 2 más 2 seno de teta. ¿Qué tipo de figura es esa? Entonces, miren que nosotros no nos tenemos ni siquiera que preocupar por el gráfico. Yo ya le di unas herramientas allá para que usted diga, ah, eso es, ¿qué figura es? Flor. No, no es una flor. Ese no es el limacón. No, tampoco. El, el Porque círculo. este y este son iguales. Este y este son iguales. Entonces, ¿qué tipo de figura es? Ese es el círculo, profe, no. No, el cardioide. Si son iguales, es un cardioide. Es un cardioide. Si son iguales. Si son diferentes, o sea, si esto es A más B es coseno del ángulo o seno del ángulo, y ahí B son diferentes, es un limacón. Listo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque nosotros, yo por el limacón no les voy a preguntar, muchachos, yo les voy a preguntar es por el cardioide. Entonces, ustedes van a ver que siempre va a aparecer eso. Listo. Entonces, mónteme para hallar el área, cómo montaría la integral. Esto es importante, muchachos. Si ustedes montan la integral, ya tienen más del 50% del problema hecho. Listo. ¿Cuál es el área, muchachos? Lo mismo, entonces un medio de la Un medio integral. de la integral desde dónde hasta dónde, Oscar, que esto es lo importante de la... Sí, es que la estoy tratando de coger, mi Pero profe. Sí, cardioide. Vamos al cardioide. Vamos a los cardioides. Yo es quito esto. De desde 0 a 2 cero pi, no. hasta 2 De 0 pi. a 2 pi. El cardioide se forma a los 2 pi. Entonces 2 más 2 seno. Yo estoy acá, seno de t. Muchachos, esta aplicacioncita que yo tengo acá para hacer los gráficos, ustedes, si no, esperen, yo les muestro. Ustedes ponen polares, Gabriel Uribe, así. Y entonces les va a aparecer, hasta mi foto les aparece ahí. Listo. Les va a aparecer eso. Y acá, miren, ahí está. Aquí está. Listo. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. Ahí. Ustedes le dan, creo que es esta, la 1. Sí, es esa. Y miren que ahí les abre. De una. Listo. Por si quieren hacer los grafiquitos y lo quieren ver. Estamos allí. Y aquí lo único que ustedes tienen que hacer es meterle, así como les estoy mostrando, meterle la función y mover el... esperen que es que hay alguien. ¿Quién está abriendo esta cosa? Eso.
pues simplemente mueven el deslizador y con ese deslizador pues les muestra las figuritas que hay. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren que cuando yo haga esto, él me forma un cardioide y me forma el cardioide ¿cuándo? Cuando llego a 2pi. Miren, la única forma de que me lo forme completo es cuando llego a 2pi. Listo. Para que tengan eso en cuenta, muchachos, porque eso es lo que hay que tener en cuenta. Los cardioides se forman en el círculo completo. Listo. Entonces ya, listo. Entonces la integral Oscar desde 0 a 2pi. Y miren que aquí la función es una suma, entonces hay que ponerla así. 2 más 2 seno de teta al cuadrado por de teta. Porque la función tiene que ir al cuadrado y la función es todo esto. Listo. Y ahí hay que tener cuidado porque miren que es una suma. Entonces ahí es lo del binomio. Puedo matar el gatico, pues. Listo. Y entonces ya, ustedes ya montaron la integral. Ya lo que viene es carpintería. Listo. Pero la carpintería no es fácil. Yo no sé hacer nada de carpintería. Listo. Entonces, esto es igual a 4, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que me va a dar 8. Esto me va a dar 8. Por el seno de teta, más Más el segundo al 4 cuadrado. por seno al cuadrado de teta. Y esto por de teta. Listo. Y ya, entonces ahí están las integrales. Esa es la integral que tengo que hacer. Y todas las integrales yo las sé hacer. Todas. Pues eso hay que separarlo, pues. Esto me daría 4 medios, sacándose 4 allá de la integral de 0 a 2pi de teta, más 8 medios de la integral de 0 a 2pi de seno de teta por de teta, más 4 medios de la integral de 0 a 2pi de seno al cuadrado de teta por de teta, y ahí estaría. Y noten que acá, o sea, nada más en la última, es donde tenemos un problema. Y entonces ahí es donde les digo que debemos de usar, allí, muchachos. Esta Las dos formulitas. La sustitución esa trigonométrica. formulita que les di acá, porque esas, miren que ahí siempre la vamos a tener que usar porque estamos elevando al cuadrado. Listo. Eso es bueno tenerlo en cuenta porque miren que eso es lo que nos puede cambiar la forma de hacer todo esto. Listo. Entonces ya, miren que cada una de las integrales ya las sabemos hacer. O sea, esta nos va a dar 2 por teta evaluada de 0 a 2pi. Listo. Esta nos va a dar 4 porque 8 sobre 2 me da 4 y la integral del seno es menos, ¿cierto? Coseno de teta evaluado de 0 a 2pi. Listo. Más 2, y aquí sí la tenemos que cambiar, la integral de 0 a 2pi todavía no la puedo calcular, de 1 menos coseno de 2 teta sobre 2, y esto por de teta. Y ya es otra integral, yo la sé hacer. Entonces esto, miren que aquí me va a dar 2 por 2pi menos 0, ¿cierto? Esto me va a dar 4 por menos coseno de 2pi más coseno de 0, que ahí hay que tener cuidado porque los dos nos dan 1 y entonces eso no sé cuánto nos va a dar. Y acá pues miren que el 2, este 2 con este 2 se cancelan y lo que me va a quedar es la integral de 1 menos coseno de 2 teta, que es igual a teta, ¿cierto? Eso es igual a teta. ¿Y cuál es el coseno de 2 teta? El coseno de 2 teta es seno ¿de quién? De 4 teta No, sobre 4. de 2 teta, Oscar, sobre 2. Recuerda que esto no se va a multiplicar, esto se queda así, sobre 2 de 0 a 2pi. Y listo. Y es evaluar y ahí sale lo que hay. Listo. ¿Estamos allí? Sí, muchachos. Ah, sí, profe, sí. Profe, estamos Bueno, ahí. Aquí en eso, en lo último que hiciste, sí, ya. listo, muchachos. Ya lo Entonces, yo de esto les pongo un tallercito ahí para que ustedes practiquen. Ya les dije, pues, cómo entraban a la página para hacer las grafiquitas. Profe, y Ajá, montate, profe, estas notas y la grabación hoy para poder estudiar este fin de claro. semana esto, ¿sí o no? Bueno, muchachos, y además, o sea, nosotros, mientras que estuvimos en ese periodo de tiempo que ustedes piensan que estuvimos de vacaciones, nosotros los profesores no estuvimos de vacaciones. A nosotros nos pusieron a hacer unos videos porque se suponía, póngale pues todo lo que iba a pasar, se suponía nosotros terminábamos contrato hoy, el contrato de nosotros se acaba hoy.
Entonces, como el contrato se acaba hoy y si el consejo no llegaba a ningún acuerdo con los estudiantes, se suponía que lo que iba a pasar era que a ustedes les iban a montar unos videos. Yo grabé unos videitos de esta parte donde son videitos cortos. Esperen, yo les muestro. Profe, nos Ojalá. monta Creo que los los links, videos ¿no? están en tu Ahí página. Sí, los no, puede pero es montar que por la link cosa en es que esos el Teams. videos y los videos, sí. Lo que pasa es que esos videos sí están en la página, pero esos videos quedaron ocultos porque nos dijeron, no se los pueden poner a los estudiantes. Porque si los poníamos públicos, entonces el estudiantado podría decir, ves que este profesor está dando clase. Entonces nos dijeron que los pusiéramos ocultos y ustedes ven, pues aparecen ocultos. Pero yo ahorita los pongo ya públicos para que ustedes los puedan ver. Y les cuento, o sea, aquí yo grabé varios videos, si ustedes ven ahí dice cálculo integral, clase no sé qué, ¿cierto? Entonces yo grabé varios Creo que no videos, perdió el tiempo. no perdí el tiempo. Y lo que pasa con esos videos es que son videos cortos, o sea, traté de hacerlos no muy largos porque yo lo que pensaba era, un estudiante se va a poner a ver un video y el video le dura, con solo ver, porque ustedes lo han visto, cuando uno ve que un video dura 2 horas o 1 hora y media, Lo uno ve. lo va viendo, pero lo va brincando. Entonces yo dije, no, los voy a hacer cortos para que el estudiante entre, se gaste 16 minutos, 18 minutos, 16 minutos, mirando nada más el videito y pueda entender qué pasa. Listo. Entonces, esos videos son cortos, muchachos. Yo ahorita los pongo públicos para que, o bueno, y les añado allá el link para que ustedes los puedan ver. Listo. Entonces, y ahí hay cosas de esos temas, porque se suponía que teníamos que dar todos los temas hasta el final. Entonces, ahí ya hay de esos temas que vamos a ver. Listo. Estamos allí. Entonces, para que sepan, pues, que eso también está ahí y puedan, no sé, también mirar esos videos, porque ahí también están los temas que acabamos de ver. Listo. Entonces, bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado empezamos con un tema que se llama sucesiones.